Y estamos con lo anunciado. Se encuentra con nosotros Alejandro Salas, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Le damos la más cordial bienvenida. Ministro, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias Señor por Navarro, acompañarnos. muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es la primera entrevista en el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Agradecer la confianza del presidente de la República y, por supuesto, del gobierno del Perú. Y dispuesto a trabajar por la fuerza laboral de nuestro país, que es la que le da el empuje para que podamos ir camino al desarrollo. Se dijo mucho respecto de estos últimos días, de estas últimas horas, respecto de la designación de un nuevo gabinete. Y minutos antes, en realidad, de la juramentación, el presidente de la República hace público un tuit donde da cuenta de la ratificación de que continúa Aníbal Torres dirigiendo la presidencia del Consejo de Ministros. Entendamos algo, ¿no, señor Navarro? La carta que presenta don Aníbal Torres, el premier, es una carta poniendo su cargo a disposición. Así es. Él consideraba que era oportuno que el presidente evalúe su trabajo. No era una carta de renuncia irrevocable. Por lo tanto, el presidente, dentro de su facultad de evaluar su trabajo, conversa con él y le pide que lo siga acompañando en el gabinete. Y es así que el día de ayer él decide ratificarlo en el cargo de presidente del Consejo de Ministros dentro de todas las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República. Así que eso no debería ser sorpresa absolutamente para nadie, ¿no? Escuchaba muchas voces, principalmente aquellas voces que hablan todos los días de oposición, de vacancia, de suspensión del presidente, decir que el presidente debería tener un premier y ministros independientes, ¿no? Que busquen consenso. El consenso lo venimos buscando hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que buscan cuando estos opositores hablan de ministros o premier independiente? Otro caballo de Troya. Entonces el presidente tiene su absoluta facultad y autoridad para poder componer el equipo de trabajo, que sea el equipo de trabajo de su confianza para desarrollar el país. Y sobre la base de eso, tratar, por supuesto, de tender los puentes y el diálogo con el Congreso de la República. Yo creo que el Congreso de la República está también en la obligación de escuchar al Poder Ejecutivo en virtud a los ministros que estén formando parte de la cartera ministerial. No tienen por qué escoger con qué ministros sí podrían conversar, con qué premier podrían conversar o con qué premier no podrían conversar. Ayer a mí me ha sorprendido como demócrata la posición de la presidenta del Congreso pidiendo la renuncia del presidente de la República, situación que de manera inmediata hizo que la OEA emita un comunicado. Entonces vivimos en una crisis institucional, en una crisis política, pero que no es activada por el Poder Ejecutivo. Y creo que eso está quedando absolutamente claro. Yo creo que hay que tener claro que en la política, en la buena política, lo que debe hacer es buscar el diálogo inteligente. Y es una obligación de nuestros políticos, ya sea en el Ejecutivo y en el Legislativo, de sentarse a conversar y encontrar acuerdos, lograr consensos que procuren el bien común, el bien de la ciudadanía, y no confrontar, como lo vienen haciendo hasta ahora, para tratar de beneficiar o probablemente sacar mayor partido en función a determinados intereses que pueden ser genuinos de cada partido político, pero cuando tienen una representación, ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo, tienen una representación al servicio de todos los peruanos. Completamente de acuerdo. Yo creo que el consensuar significa sentarse, poder dialogar, poder conversar. Pero yo solamente quiero preguntarle a la ciudadanía desde acá, señor Navarro, ¿cuál es la agenda del Congreso para con el Ejecutivo todos los días? De algunos congresistas, no de todos. De algunos congresistas. Vacancia, suspensión, acusaciones constitucionales contra el presidente de la República, contra la vicepresidenta de la República, ver cómo primero sale la vicepresidenta y después sale el presidente. ¿Esa es la agenda que tiene el Congreso? ¿No debe haber una agenda en común del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo para sacar adelante no solamente la crisis política, sino quienes finalmente pagan los platos rotos con esta situación son los ciudadanos? El presidente de la República en su último discurso en el mensaje a la Nación dijo que él quería tender puentes hacia el Congreso de la República para dejar de una vez de lado la confrontación. Ayer ha sido ratificado Aníbal Torres en la presidencia del Consejo de Ministros. Ha habido una recomposición del gabinete, se han sumado nuevos ministros a cumplir funciones en diferentes carteras. Han habido alguna rotación, usted deja Cultura, se va al Ministerio de Trabajo y luego de la presentación, entiendo, han tenido una reunión con el presidente después de la conferencia pública que dieron. ¿Cuáles son, digamos, la nueva línea de trabajo? ¿Existen algunas nuevas indicaciones?
¿Cuál es el nuevo norte que va a tomar desde el Ejecutivo, el gabinete, para este siguiente periodo legislativo? Sí, el presidente, independientemente de las líneas de gestión de trabajo que tiene cada ministro, que poco o nada hacen los opositores para ver nuestro trabajo, y hago un paréntesis acá, a quien te habla le decían que no se veía nada de cultura, porque no investigan el gran trabajo que hemos hecho en el Ministerio de Cultura. Que vayan a ver en estos 6 meses el gran trabajo que hemos hecho, que lo hemos puesto en las redes sociales. Si quieren que no vayan, pero que busquen las redes sociales del Ministerio de Cultura y vean el gran trabajo que hemos hecho en 6 meses. Pero independientemente del trabajo técnico como ministros, está el hecho de poder todos los ministros ser voceros políticos de entendimiento del gobierno, no solamente con el Poder Legislativo, sino que con el fortalecimiento de las instituciones que necesita el país. El presidente le está pidiendo a los ministros ser actores políticos, activos en la defensa de la democracia, en la defensa de la institucionalidad, del Estado de Derecho, pero sobre todo comunicarse con la ciudad. La ciudad quiere conocer también el trabajo del Poder Ejecutivo. Muchos no nos dan la oportunidad de poder exponer nuestro trabajo, y es verdad, porque todos los días hablamos de crisis política, que está bien hablarla, porque hay que ver las posiciones de ambos lados, pero también es importante que los ministros podamos exponer nuestro trabajo técnico en servicio del país. Y eso es lo que nos ha pedido el presidente. Cuando habla de fortalecer las instituciones, ¿eso significa que dentro de los ministerios van a mirar también a los funcionarios que tienen determinadas responsabilidades y que quizás no están haciendo lo suficiente para poder superar los problemas que tenemos en el país? Es elemental y es fundamental, por supuesto. La calidad del servicio en la administración pública es básica. Yo soy gestor público de profesión, ¿no es cierto? Mi profesión principal es ser abogado, pero soy magíster en gestión pública. Y por supuesto que la gestión pública te ayuda a analizar y a visibilizar todo lo que son los sistemas administrativos dentro del marco de la administración pública. La administración pública tiene más de 12 sistemas administrativos. Y cada sistema administrativo tiene una especialidad. Falla uno, es como una cadena, falla uno y se empieza a malograr absolutamente todo. Entonces tienes que tener una visión de conducción que te permita llevar al Estado la cosa pública con la corrección necesaria, pero sobre todo cumplir sus objetivos y cumplir sus metas. Y específicamente en la nueva carpeta, en la nueva responsabilidad que usted tiene, ¿qué va a enfrentar? ¿Qué ha identificado como puntos críticos que se tienen que resolver inmediatamente? Mira, es un ministerio sumamente importante. Representa una cadena productiva para el Perú fundamental. Por supuesto, hay 2 viceministerios, está conformado por 2 viceministerios, ¿no? El Viceministerio de Trabajo y el Viceministerio de Promoción del Empleo. Acá lo fundamental es encontrar, ¿no es cierto?, un acercamiento, un diálogo entre empleador y trabajador. Encontrar el consenso que tanto hablamos. Reactivar el Consejo Nacional del Trabajo. No hay forma de que podamos estar divididos. Hay que conversar. Tenemos que tener algo claro en materia laboral en nuestro país. 3 de cada 4 peruanos es informal. Si eso no es un problema, no estamos viendo el problema del sector trabajo. Es un problema gravísimo. Por supuesto, no estamos viendo el problema del sector trabajo. Y gran parte de los que son formales están en el subempleo. Por supuesto. Que también es un problema mayor, ¿no? Por supuesto. Entonces hay que agrupar a los sindicatos, conversar con ellos, reconocer, fortalecer sus derechos y también hacer un trabajo de diálogo intenso con los gremios empresariales para justamente llegar a un entendimiento y un punto medio que nos permita ver el respeto de ambas partes de sus derechos y de sus obligaciones. Ese va a ser el primer reto, porque varios gremios empresariales se han retirado del Consejo Nacional del Trabajo, de la Comisión Nacional del Trabajo, para un poco exigiendo la derogatoria de esta ley que elimina la tercerización. Yo soy un ministro de puertas abiertas. Yo creo que uno está o ha sido designado como ministro para servir al país. Y los gremios empresariales también son el país. Y por supuesto que el diálogo para con ellos está absolutamente abierto, igual que con los gremios sindicales. Yo creo que justamente este decreto supremo, del cual, digamos, ya salió, ya se emitió, se habla, es justamente parte de no haber visto este problema que te lo estoy resumiendo, ¿no? O sea, 3 de cada 4 trabajadores es informal. Si eso no era un problema que no se veía, había que verlo. Ya lo estamos viendo. Ahora hay que dialogar, ahora hay que conversar para ver cómo lo vamos perfeccionando en el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es no dejar de reconocer los derechos laborales de nuestros trabajadores, porque el trabajo digno es un derecho, y, por supuesto, y así lo establece la Constitución, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso, empezar un diálogo que nos permita encontrar un entendimiento importante en lo que es el campo laboral en nuestro querido Perú. De acuerdo. Entonces, recogiendo su punto de vista, no es que se vaya a dar un retroceso en esta norma. Esta norma ya está vigente y lo que hay que hacer más bien es que las empresas cumplan con lo que se ha dispuesto en la ley. Pero escucharlos, porque si se puede perfeccionar para bien de ambas partes, por supuesto que hay que escucharlo. El presidente de la República nos ha dado un encargo y una buena predisposición de autonomía de trabajo. Escuchen a todos, escuchen absolutamente a todos.
Este decreto supremo no tiene mucho tiempo, ha salido hace poco y ha sido elaborado y trabajado con los sindicatos, ¿no es cierto? Fue inclusive socializado, se publicó para que se puedan hacer aportes, ¿no? Entonces, el hacer aportes también desde el lado privado involucraba participar y tener participación. Si no la tuvieron o no la quisieron hacer y tienen aportes a ello, pues vamos a escucharlos en consenso con los sindicatos. No vamos a hacer absolutamente nada que vaya en contra de los sindicatos de los trabajadores y menos en desmedro de los derechos de los trabajadores. Pero sí tenemos, por supuesto, la obligación de escuchar al campo empresarial, a los gremios empresariales con la finalidad de poder encontrar un diálogo adecuado que nos permita desarrollar y sacar adelante ese problema. De acuerdo. Ahora, otro de los problemas que hay no solamente tiene que ver con la necesidad de formalizar a nuestros trabajadores, sino que tengan acceso a un seguro, que tengan acceso a un sistema de pensiones. Ese es otro, además de los ofrecimientos que hizo el presidente de la República, de una reforma, de una comisión que luego de 6 meses tendrá que dar cuenta de alguna propuesta que permita que absolutamente todas las personas que llegan a ser adultos mayores tengan acceso a una pensión, la universalización de la pensión, lo cual, como suelo decir yo, pudiéramos darle algo de amparo a nuestros viejitos, ¿no? Que muchas veces están sobreviviendo gracias al afecto o el soporte que la familia le da, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? ¿Tiene algo en mente al respecto? Sí, por supuesto. Hay que seguir desarrollando ese campo, más aún, por ejemplo, si vemos qué va a pasar de acá a 30, 35 años, la necesidad de la crisis económica que se ha venido atravesando producto de la pandemia y producto de la crisis internacional ha hecho que muchos adultos, ¿no? Jóvenes adultos, retiren su dinero, por ejemplo, de la AFP. Entonces, ¿qué sistema pensionario les espera de acá a 25, a 30 años? Lo que pasa es que pareciera que el sistema de AFP más te hace perder que ganar. Ahí te estoy dando la respuesta. ¿Qué se va a hacer con el problema que me estás manifestando? Por supuesto que hay que trabajarlo. Hay que ponerlo sobre la mesa porque es un problema que no podemos dejárselos a nuestras próximas generaciones. O sea, peruanos sin pensiones no pueden haber. El Estado tiene que trabajar de manera profunda y ardua ahí. Y justamente ahí va el lado de mi respuesta. Tenemos que tener pensiones dignas. La dignidad del ser humano no solamente va en tener un trabajo digno, sino también, por supuesto, una jubilación digna. La palabra júbilo viene justamente eso, de jubilación de júbilo, de haber terminado tu etapa laboral. ¿Qué júbilo? Pasas a una penuria, pasas a pasar penas en el Perú con el tema pensionario. Entonces creo que eso es algo que por supuesto que lo vamos a desarrollar con amplitud. O sea, el Ministerio de Trabajo es un ministerio que tiene un presupuesto de 1.000 millones de soles aproximadamente y tenemos que redistribuir ese presupuesto justamente en todos los programas que tenemos y no hay ningún campo de acción que no vayamos a abordar. Creo que es importante abordar todos los campos que sean necesarios para poder sacar adelante las políticas de trabajo. De acuerdo. Ahora, cuando hablamos de los sistemas laborales, siempre uno piensa en dos sistemas, ¿no? El sistema público y el sistema privado. En el sistema privado hay normas claras, hay algunas modificaciones que hay que, desde el Ministerio de Trabajo, velar porque las cumplan. Y por otro lado, en el sector público, la existencia de los famosos CAS. Antes había un tipo de CAS, ahora hay 3 tipos de CAS. Y hay un gran número de trabajadores en el sector público que forman parte de este híbrido de contratación que hace el mismo Estado, quien de alguna manera ha encontrado una salida para no cumplir necesariamente las normas laborales que sí le exige a los privados. ¿Se va a mirar este problema de fondo para resolver de una vez la modalidad de contratación que tiene el Estado para que siga funcionando? Si es un problema no tenemos por qué dejarlo de mirar, al contrario, tenemos que mirarlo y tenemos que evidenciarlo. En el sector público tenemos no solamente la contratación administrativa de servicio, que desde ya, ¿no es cierto?, se trató de una u otra manera los llamados contratos administrativos de servicio, que son los contratos CAS, se trató de darle un orden o algún tipo de formalidad a aquellos trabajadores que venían desarrollando órdenes de servicio por tiempo, ¿no es cierto?, y por resultados que se les exigía en la administración pública. Y que se sigue haciendo, los famosos locadores, ¿no? Exactamente, entonces hay que sincerarnos también, hay que sincerarnos como Estado, hay que ver, digamos, ese campo laboral también, y en la administración pública se maneja también el decreto legislativo 276, el 728, que es el régimen laboral de la actividad privada. El 728 también se aplica en algunos campos del sector del Estado. Pero entonces, algunas entidades privilegiadas, ¿no?, que pueden acceder al 728, porque el 276, a diferencia, es... Pero, por ejemplo, en los gobiernos locales los obreros están sujetos al 728. Igual en los gobiernos regionales. Sin embargo, al ser este un problema, tenemos que evidenciarlo. No podemos dejar que esta situación, digamos, crezca o siga avanzando
porque entramos como Estado también en el campo de la informalidad. Es algo que se nos ha dejado, es algo que hemos heredado, pero tenemos que darle orden también al campo, digamos, de los sistemas laborales dentro de la administración pública. Y respecto de este proyecto del nuevo Código Laboral, que en realidad no tenemos en el Perú, pero se ha venido trabajando, ¿su compromiso es seguir impulsando esta iniciativa? Totalmente, por supuesto. Es absolutamente necesario e indispensable y hay que seguir avanzando y hay que seguir trabajando. En el Congreso de la República hay 41 proyectos de ley vinculados al sector trabajo. Y por lo tanto, desde acá, la absoluta predisposición para con la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para poder trabajar de manera conjunta y articulada, por supuesto, todo lo que sea, todo el campo laboral en beneficio de los trabajadores del Perú. Bien, ministro, le agradezco esta conversación. Que pasen un poquito las semanas para ir viendo cómo se relaciona con la carpeta y podríamos ya desarrollar temas muy específicos respecto de los problemas laborales que hay en nuestro país. Cuando guste, Julio, estamos listos para poder responder lo que sea necesario. Bien, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Alejandro Salas ha estado conversando con nosotros, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, aquí en su primera entrevista como ministro de Trabajo, además en TV Perú Noticias. Bueno, esta semana, para terminar, acaba de cumplir 75 años la cantante